Muy bien, buenas tardes a todos. Si les parece, vamos a ir empezando ya. El homenaje a José Carlos Avelar, la memoria compartida. Casa de América ha querido rendir este homenaje porque entendemos que José Carlos Avelar es una figura clave del pensamiento teórico cinematográfico brasileño y latinoamericano. Ensayista, crítico, investigador, curador, gestor cultural, cineasta y promotor de las cinematografías de América Latina, Avelar dejó un legado impresionante. Él apoyó activa y generosamente, desde su fundación, el trabajo del área audiovisual de la Casa de América. Participó como ponente en el seminario acerca del movimiento del nuevo cine latinoamericano del año 93, como curador de las muestras de cine documental brasileño y como asesor de guiones del curso de desarrollo de proyectos cinematográficos iberoamericanos, uno de los proyectos clave de la cinematografía de la región. Me voy a permitir que lea una cita que él, con mucho cariño, dedicó a nuestra casa. Dijo: en distintas ocasiones en mis viajes a Madrid he visitado Casa de América, algunas veces por largos días para participar en los laboratorios de guiones para jóvenes directores de cine, otras para participar en debates después de la presentación de una película y en muchas otras ocasiones para ver su programación de cine. De todas esas diferentes ocasiones sigue viva en la memoria la sensación de sentirme verdaderamente en casa. No creo que exista una manera más sencilla y precisa de decirlo. En casa, en el sentido de la manera, de recibir al visitante, le hace sentir a gusto como en su casa. En casa, porque su espacio contiene algo que nos hace recordar el hogar donde vivimos, pero sobre todo en casa, porque lo que en ella se realiza contiene mucho de lo que nos hace avanzar para el hogar imaginario donde uno verdaderamente existe su cultura. Esto lo dijo él en el 20º aniversario de la Casa de América. Este año celebramos, como ustedes saben tal vez, nuestro 25 aniversario. Así que qué mejor ocasión para rendir este homenaje un año después de su fallecimiento. Yo quería agradecer a Teresa, que siempre está oculta, que haya tenido esta iniciativa y nos haya recordado la importancia que tuvo José Carlos para todos nosotros en esta casa. Decirles que en este acto de hoy nos acompañan los cineastas João Moreira Salles y Gerardo Herrero y el periodista e historiador cinematográfico Paulo Antonio Paranaguá, a quienes agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación para acompañarnos y participar en este acto tan especial. También querría agradecer la colaboración de la Embajada de Brasil y de la Fundación Hispano-Brasileña, así como el apoyo del programa Ibermedia, institución con la que trabajamos en permanente y estrecha cooperación, y también dar un agradecimiento muy especial a Claudia Duarte, viuda de Avelar, y Adriana Cursino, especialista en comunicación audiovisual. Así que, sin más, le paso la palabra al señor Antonio Simões, embajador de Brasil en España. Embajador, cuando quieras. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Senhor Diretor-Geral da Casa de América, Santiago Miralles. Gostaria também de saudar a João Moreira Salles, a Gerardo Herrero, a Paulo Paranaguá e a todos que estão presentes acá. Graças a todos por acudir a essa homenagem a José Carlos Avelar, que é organizado por Casa de América com apoio do programa Ibermédia e da Embajada de Brasil. Les quero dizer primeiramente que para nós outros este homenagem supõe um grande honor. Avelar foi um dos críticos de cine mais importantes e reconhecidos de Brasil e jogou um importantíssimo papel no desenvolvimento do cine brasileiro, tanto como periodista e crítico do Jornal do Brasil
nas décadas 60 e 80, como em sua labor como diretor de Rio Filme entre 92 e 2004 e como responsável pela programação do Instituto Moreira Salles. Eu queria mencionar a vocês, porque eu conheci muito a José Carlos Avelar, pero nunca lo vi. A primeira vez que lo vi foi acá nessa foto. ¿Por quê? Porque eu lo conhecia de los periódicos. Eu leía todas as semanas o que escrevia. E que escrevia ele? Ele escrevia sobre o cine. ¿Ya? E se digo isso a vocês que são muito mais jovens do que eu, a maioria dos que estão aqui vão dizer, pero qual é o valor de alguém que escreve sobre cine? Hoje, na internet, temos centenas de pessoas que escrevem sobre os filmes. E nós podemos ler as colaborações desde outros países, o que multiplica esse número de pessoas. Pero não em los anos 70, em los anos 80, quando não havia internet, quando haviam poucos periódicos, e ele escrevia em um periódico que se parece um pouco com El País, que se chamava Jornal do Brasil e que desapareceu. Hoje só existe em internet, pero é apenas uma imagem do que foi um dia. José Carlos Avelar é o tipo que, por que ele era importante para mim? Por que digo que eu o conheci tanto? Porque ele foi a pessoa que me apresentou a Luiz Buñuel. Ele foi a pessoa através da qual eu conheci a Carlos Saura. Ou seja, ele foi a pessoa que me deu a conhecer o cine espanhol, o cine francês, que mostrou que havia outra coisa, outras ideias no mundo. Era um tipo fantástico que escrevia tão bem que solamente lendo suas crônicas uno queria ir ao filme. E muitas vezes me di conta de que suas crônicas eram melhores que o filme de que ele falava. Era um tipo increíble, conhecia profundamente, pero además de conhecer muito de cine, de los filmes, conhecia muito de las pessoas. E foi uma pessoa que trajo uma colaboração increíble ao cine brasileiro. Eu hoje estou muito feliz porque temos acá a João Moreira Salles, que é uma pessoa que deu uma colaboração imensa ao cine brasileiro. É alguém que realmente pudo mostrar e aún hoje nos leva muito adelante este cine. E também a Paulo Paranaguá, que é um repórter que, enfim, está há muitos anos fora de Brasil, pero conhece muito também del cine brasileiro, e também nosso amigo Gerardo Herrero. Como diretor de Rio Filme, Avelar contribuiu para a realização de 94 largometragens entre os anos 92 e 2000, participando, por lo tanto, em lo que nós chamamos, na sua época, o renascimento do cine brasileiro. Avelar ajudou a ser possível a realização de obras como Amarelo Manga, Lavoura Arcaica e Central do Brasil. Central do Brasil, que é um filme muito famoso de Brasil, que ganhou o Osso de Prata do Festival de Berlim, e Fernanda Montenegro foi premiada com o Osso de Prata e também foi nominada ao Oscar de Melhor Atriz, e que teve também a colaboração de João Moreira Salles nesse filme. Certamente, sem o importante rol que jogou José Carlos Avelar, o cine brasileiro atual não seria tão rico como é hoje. Mira, para que vocês tenham uma ideia de lo que passou o cine brasileiro nos anos 80, produzia cerca de 100 películas ao ano. Já? Isso, no princípio dos anos 80, chegou a 1 ou 2 películas ao ano. Já? Em 95, já eram 10 películas. Em 2006, eram 70 películas ao ano. Em 2016, chegamos a 143 películas ao ano, que foi o recorde de toda a história de Brasil. E o que é muito bueno para nós, o público brasileiro está vendo as películas. Esse público chegou a 16,5% do público em 2016. Allá em Brasil passa uma coisa parecida com acá em Espanha. Não? O público de cine de Espanha, como o público de cine de Brasil, é muitas vezes um público de cine de películas habladas em inglês.
não? E se trata um pouco de los cineastas de tratar de recuperar essa audiência, recuperar para nosso cine, que o cine espanhol, eu também aprendi a admirar, é um cine com muita criatividade, com muitas ideias, não? Hablei um pouco de los cineastas del passado, pero los nuevos não hacen nada a olvidar lo que foi antes o gran cine espanhol. A experiência adquirida na última década também ha permitido a nós outros dar esse salto qualitativo. Cada vez mais películas brasileiras são galardonadas e cada vez se assiste mais películas brasileiras, incluso algumas acá hemos podido trazer acá para a Espanha. Por sinal, não vou perder a oportunidade de dizer a vocês que temos esta semana um ciclo de cine acá ao lado, no Parque del Retiro, em que vamos apresentar 7 películas brasileiras e portuguesas. É um ciclo solo baseado na literatura. São filmes que foram hechos com base em obras literárias. Hoje, por exemplo, temos Cegueira, que é um filme de Fernando Meirelles, sobre uma obra de José Saramago, el português, que também lhe gostava tanto Espanha. Bueno, já hablei demasiado, me gostaria só para finalizar agradecer mais uma vez a Casa de América e dizer que todo isso apenas demonstra o seguinte: existe de hecho uma realidade ibero-americana e essa realidade não está na cabeça de los diplomáticos, essa realidade está na realidade cultural de los países de Europa e de América Latina. Gracias. Bonito documental. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a la Casa de América por invitarme a hablar de mi amigo. La verdad que me emocionó viendo el documental. José Carlos Avelar está muy bien descrito en el documental, porque quien habla en el documental le conocía muy bien. Era un hombre maravillosamente feliz, era un hombre que te transmitía muchas ganas de vivir. A mí me enseñó a amar el cine. Durante 30 años le estuve viendo a lo largo del mundo en festivales, en sesiones cinematográficas, en salas de cine, y como decía alguien, se paraba a hablar del documental, se paraba a hablar con todo el mundo en el festival que fuera y casi todo el mundo del cine del mundo le conocía. Es impresionante ver la cantidad de gente que hablaba con él. O sea, yo de hecho a veces le decía, vámonos a un café más tranquilo porque no se puede hablar contigo. No paran de interrumpirnos todos los que vienen aquí a hablar con él, por esa felicidad, esa tranquilidad, esa sabiduría, ese conocimiento. Yo le llamé para que me ayudara con el curso que empezó con la Casa de América y que continúa después de tantos años, para que me ayudara a conectarnos con Brasil, porque era el país que menos se conectaba con el curso. Por el idioma, porque él entendía, como yo entendí en ese momento, que hacía falta una unidad de criterio para establecer lazos con los cineastas de América Latina, para intentar que Brasil participara más con el cine iberoamericano, que en aquel momento no participaba. Ibermedia ha sido vital en eso. Nunca se le agradecerá tanto a Ibermedia haber conectado a cineastas de América Latina entre ellos, que cuando yo hacía cine al principio en coproducción, solamente España hacía cine en coproducción con América Latina, y era asombroso ver cómo los peruanos no coproducían con los colombianos, los mexicanos con los chilenos. Era increíble lo lejos que estaba de conocerse y que eso ahora ya ha pasado a otro sitio. Y Avelar me hizo algo bueno por el curso porque conectó dentro de sus posibilidades un poco a Brasil con los talentos cinematográficos. Antes miraba un poco para hablar de... Podría estar hablando horas de Avelar, con lo cual os iba a aburrir un poco, pero me he dado cuenta que él trabajó en los años 2005, 2006 y 2007 en el curso, que después participó en los talleres de reescritura en el año 2008 en Río y en el 2009 en Bahía. Ayudó no solamente, sino que ayudó a organizarlos.
Y la cantidad de cineastas que han perdurado de esos cursos, porque al principio el curso era para jóvenes talentos, no era para talentos, para gente que hubiera hecho muchas películas. Federico Beiró, Ariel Vinograd, Daniel Hendler, Gustavo Fallas, Pablo Agüero, Julia Solomonov, Álvaro Bresner, Ana Peter Bach, Javier Fuentes León, Senia Riverí, Adrián Viñez, Rubén Mendoza, José Luis Valle, Ana Guevara, Leticia Romero, son gente que ha hecho sus películas. El objetivo del curso donde él nos ayudó era que estos proyectos de guiones se conviertan en películas. Así lo entendía este hombre renacentista, este hombre que, como ha contado bien el documental, era sabía de fotografía, sabía de cine, te explicaba las películas como nadie y entendía ese elemento que hace que sea tan difícil la conexión entre muchas áreas del cine, que es conectar la industria con la cultura. Entendía la labor y la importancia de un cine industrial y entendía que el cine de autor debía conectarse con el cine industrial. Y eso era muy importante, muy poca gente lo ve eso y muy poca gente trabaja en esa dirección. Pasados los años y cada vez están más separados los dos tipos de cine y eso ha sido siempre muy malo. José Carlos Avelar, con su inteligencia, con su generosidad, con su capacidad de ver el futuro, era capaz de hacer eso y mucho más. Por eso la cantidad de cosas que podría contar de él serían enormes. Yo creo que el cine iberoamericano le debe mucho. Antes de pasar a la palabra a la gente que me va a acompañar, que le conocía bien, a los dos brasileños que están aquí conmigo, quería leerles unas palabras que nos ha enviado lo que ha hecho Avelar se ha contado en el documental. En el documento que les da la Casa de América pueden ver su biografía, todas las cosas que ha hecho. Es interminable, pero sí quería recalcar su importancia en Riofil y su importancia en Embrafil, en la cantidad de películas brasileñas y en el conocimiento de la cultura cinematográfica que la distribuidora que trabajó durante tantos años ha hecho posible que mucha de ese cine llegue a América Latina. Antes el embajador decía, habiendo leído y conocido, y ha sido muy simpático eso de que le haya visto ahora por primera vez en foto a Avelar, algo pues tan importante que es la capacidad de divulgar la cultura y el cine iberoamericano que ha hecho José Carlos Avelar. Bueno, voy a leerlos. Es curioso porque Claudia Duarte, su mujer, su viuda, le dice algo sobre Avelar, porque es verdad que Avelar es de esas personas que su apellido supera su nombre y que le acabas muchas veces llamando por su apellido. Tú decías Avelar y todo el mundo sabía quién era, da igual en qué parte del mundo dijeras ese nombre. Dice Claudia, me sentí muy feliz con este homenaje a Avelar. Gracias a la Casa de América, gracias a los amigos presentes, a Teresa Toledo y a Adriana Cursino por el trabajo en equipo. Me gustaría mucho estar con ustedes, pero siento que no tengo condiciones en este momento para enfrentar los recuerdos de Madrid que permanecen conmigo, sus calles, su gente, el Museo del Prado. Conocí a Avelar el 4 de agosto de 1980, cuando entré para una práctica de 3 meses en la redacción de Jornal do Brasil, entonces uno de los periódicos más respetados del país. Él era editor gráfico y diseñador de la portada, lo que hizo por más de 20 años. Fuimos presentados, me explicó el proceso de diagramación y nos volvimos amigos. El cine se desarrollaba paralelamente como actividad de guerrilla. Las críticas eran el lugar para la resistencia explícita, no solo porque muchas veces era necesario escribir lo indecible. Su trabajo en Jornal do Brasil se desarrolló la mayor parte del tiempo bajo la dictadura militar, sino porque ya entonces la lucha por el espacio de la crítica en el diario era un embate político. Yo veía la victoria que representaba conquistar páginas enteras del suplemento cultural para las críticas de diversos autores. No fui testigo de sus actividades en el cine realizadas en los 60 y 70, pero sí de su trabajo en la fotografía, que era y continuó siendo una actividad cotidiana, un modo de mirar el mundo. Creo que comenzó haciendo fotografía para cine y después pasó a hacer sus propias fotos con las Leicas.
Usaba diversos modelos y generaciones de cámaras, tipos de lentes. Fotografiaba las calles, los festivales, los amigos, la familia, los colegas del trabajo. Conocía las características de cada cámara, estudiaba los catálogos y hacía anotaciones en los márgenes. En los 90, el trabajo político, de cierta forma subversivo, de Riofil ganó en relevancia. Aunque era una distribuidora cinematográfica, Riofil apoyó otras actividades vinculadas al audiovisual como Cineduc, programa de formación audiovisual para niños y adolescentes. Brindó apoyo a doña Lucía, madre de Glover Rocha, para el Tempo Glauber y promovió la restauración de películas. Además, la producción creció mucho gracias a él. A partir del 2000, Avelar volvió a dedicarse más a los textos. En realidad estaba siempre pensando en ellos. Durante las mesas redondas, los escritos para las colecciones, en sus caminatas, en medio de una conversación, anotaba sus pensamientos en pequeños cuadernos en las que frases, palabras y referencias se mezclaban con verso, diseños, bocetos. En esa época publicó el Sit Script Ver Cinema, con textos de su autoría. Durante su periodo en el Instituto Moreira Sales gestó País, Mai Patria, que descubrí en el escritorio de su iMac. En 2017, el Instituto editó y publicó el libro. Hace pocos meses, examinando nuevamente los archivos de su ordenador, encontré más libros terminados. En un cajón de un mueble, debajo de su mesa de trabajo, que nunca había abierto, en decenas de carpetas, está aparentemente un depósito de proyectos en gestación. En otra carpeta, notas, diseños, textos. En otras, fotos, caricaturas, storyboard. En otras, más textos sobre diversos temas de su autoría y de otros autores, anotaciones en páginas del Jornal do Brasil, de la época de Embrafil y de Riofil, guiones de películas, todos posibles proyectos que nunca tomaron forma. La densidad del proceso de construcción de su pensamiento impregna cada una de ellas y todo el conjunto. En ellas, como en todo lo que realizó, Avelar se extiende en diálogo con la creación al infinito. Río de Janeiro, mayo de 2017. Bueno, después de las palabras de Claudia, paso a presentar a la gente que me sigue a mí en este acto, que es João Moreira Sales, documentalista y productor, fundador desde 1987, junto a su hermano Walter Sales, de la productora de cine y vídeo y documentales Videofilms. Desde Videofil ha producido notables obras del cine brasileño como Estación Central do Brasil, A la izquierda del padre, Walter Sales, A la izquierda del padre, Luis Fernando Carballo, Ciudad de Dios, de Fernando Meireles, y Madame Sata, de Karina Ainuz, ambas en 2002. Y los memorables documentales de Eduardo Coutinho, Edificio Máster, Peones y El fin y el principio, Juego de escena, y su obra póstuma Últimas conversaciones. Como director de documentales destacamos Noticias de una guerra particular, en codirección con Katia Lund, premio al mejor documental del año a la Asociación de Críticos de Sao Paulo y la Academia Brasileña de Cine, y Santiago, premio al mejor documental de cinema de Riel de París y mejor documental del año de la Academia Brasileña del Cine. En 2017 realiza el documental No Intenso Agora, estreno mundial en el Festival de Berlín, que tuvo 3 premios también, mejor banda sonora, mejor film y por el jurado de las bibliotecas francesas. En 2016 creó la revista literaria Piauí, perdóname que lo habré dicho mal seguro en brasileño, portugués, y es presidente del Instituto Moreira Sales, fundación dedicada a la promoción de programas culturales y a la constitución de un importante acervo de fotografía brasileña. Tengo el recuerdo de João de que me hablaba mucho de ti, tu amigo Avelar. Después vendrá Paulo Antonio Paranaguá, periodista y uno de los más reconocidos historiadores de cine. Ha colaborado en varias publicaciones de Europa y de las Américas desde el 66. Ha sido corresponsal do Jornal de Brasil del 77 al 80 y periodista en Radio Francia Internacional del 82 al 2003. Ha coordinado las 3 retrospectivas más importantes consagradas a las cinematografías cubana, brasileña y mexicana en el Centro Pompidou y dirigido y editado los libros del cine brasileño, el cine cubano y el cine mexicano. Otras obras que destacan en su extensa biografía: Arturo Riste, en La espiral de la identidad,
tradición y modernidad en el cine de América Latina, cine documental en América Latina, invención del cinema brasileño. Y es periodista del diario francés Le Monde, donde trabaja desde mayo del 2003 y es uno de los grandes historiadores del cine en Iberoamérica. Bueno, Joao, tu turno, gracias. Muy bien. Como no hablo español, me parece más prudente leer en vez de improvisar. Entonces, peço un poco de misericordia. Apreciado señor Santiago Miralles, director general de la Casa de América, embajador de Brasil Antônio Simões, Teresa, estimados amigos. Es para mí un gusto estar hoy aquí en compañía de tantas personas que lo querían tanto a Avelar, categoría en la que evidentemente también me incluyo. Sin embargo, al contrario de casi todos ustedes, no tuve la suerte de ser un amigo cercano de nuestro homenajeado. Muy a mi pesar, lo conocía tarde en la vida. Nos separaba la diferencia de generaciones, así como los círculos sociales en que nos movíamos. Teníamos amigos e intereses en común, desde luego, pero la intersección no era tan grande como me hubiera gustado, y seguramente mucho menor de lo necesario para que dos conocidos se vuelvan íntimos. Yo, a diferencia de él, nunca me sentí exactamente una persona de cine. Es decir, una persona capaz de corresponder con igual intensidad al entusiasmo que él demostraba. Sus películas preferidas y sus cineastas del alma le servían como balizas que orientaban su modo de estar en el mundo. Parafraseando a un conocido técnico de fútbol, el cine para Avelar no era una cuestión de vida o muerte, era mucho más importante que eso. A mí me resultaría imposible corresponder a un amor tan grande. La sensibilidad es un azar del destino, uno no elige frente a qué se conmueve. De mi parte, siempre vi el cine como una entre tantas manifestaciones de nuestro espíritu, a lo sumo un actor secundario del ingenio humano, no un protagonista. Salvo dos excepciones importantes, todos mis amigos más cercanos no son gente de cine. No suelo frecuentar festivales y debo confesar con cierto bochorno que mi cultura cinematográfica está sembrada de lagunas. Si Avelar conociera la antología de películas que nunca vi, hubiera sufrido una decepción. Por eso me siento entre ustedes medio pez fuera de agua, medio invitado desubicado. Si aún así me empeño en seguir hablando, es por creer que alguien como yo puede aportar algo valioso a ese homenaje. Me refiero al juicio objetivo. Quisiera poder contarles largas charlas con Avelar, o las noches que hubiéramos pasado parloteando tras las funciones de Berlín, Guadalajara, San Sebastián o Cannes. Como desgraciadamente eso no es posible, me resta el recuerdo de un Avelar a cierta distancia, no percibido bajo la luz de una gran amistad, esa luz dulce que suaviza filos y redondea esquinas. De los compañeros de toda la vida es natural que uno diga que son admirables. Muy otra cosa es admirar profundamente a quien se conoció poco. Ese es mi caso y les explicaré por qué. Avelar trabajó en el Instituto Moreira Salles, que presido desde 2008 hasta su muerte 2016.
Estaba bajo su responsabilidad la programación de cine y la colección de DVDs lanzada por el instituto. Se hizo cargo de una sala que se dedicaba más que nada a reponer películas del circuito comercial y la convirtió en un cine de repertorio. Se ocupaba de todo, desde la programación hasta el material de apoyo que se ofrecía a los espectadores. Para él, la lectura de textos sobre las películas era una extensión de la experiencia cinematográfica. Como observó su compañera de trabajo, Bárbara Rangel, Avelar pensaba que la gente que se disponía a salir de casa para ver un film de repertorio merecía el mejor aparato crítico posible. En esos folletos distribuidos gratuitamente residía el verdadero servicio que una cinemateca del siglo XXI podía prestar al espectador. Avelar los producía cada mes con la precisión de relojero. Cuidaba personalmente de su maquetación, de la selección de todos los textos y de su edición con esmero y afecto. Buceaba por su vasta biblioteca cinematográfica a buscar perlas de la fortuna crítica mundial, que luego reactualizaba para las nuevas generaciones. Dedicaba la misma atención a los DVDs, en vez de añadirles unas pistas extras derivativas y sin densidad, prefería hacerlo acompañar de libretos con ensayos críticos. Había algo de quijotesco en ese esfuerzo, porque los tiempos ya no eran los mismos que en la época de oro de cineclubs y cinematecas, período que Avelar vivió intensamente y en el que tuvo un papel muy destacado. Entre los años 60 y 90 fue una presencia constante en los debates y cursos que se celebraban en esos espacios. También dirigió por un año la Cinemateca del Museo de Arte Moderna de Río de Janeiro, institución con quien mantenía una relación estrecha desde la década de los 60. La centralidad de las cinematecas para el fortalecimiento de una cultura de cine era entonces algo incuestionable, ya que sin ellas, películas clásicas o de poca penetración comercial directamente no se podrían ver. Por razones obvias, todo cambió con la universalización de Internet. Creo que aún no se ha encontrado una buena respuesta para la pregunta sobre cuál sería el papel de un cine de repertorio en un mundo donde es posible acceder instantáneamente casi a cualquier película a través de la red. Ver el acorazado Potemkin en el soporte original, en pantalla grande y en un ambiente oscuro es una ventaja, pero ya no sé si será suficiente. Del mismo modo, la experiencia colectiva de la sala, en contraste a la solitaria del que está enganchado al ordenador con auriculares, sin duda altera el modo como se vive el cine. Es innegable, sin embargo, que a los menores de 30 años les resulte anacrónica la necesidad de desplazarse físicamente a un local para ver lo que está al alcance de un movimiento de ratón. Ofrecer un aparato crítico de apoyo, como hacía Avelar, sería otra manera de densificar la experiencia cinematográfica, pero en tiempos de dispersión y prisas, en que la imagen tiene más curso que la letra, materiales distribuidos gratuitamente no bastarán para convencer a la gente a salir de su casa. Para Avelar, nada de esto era motivo de angustia. A falta de una solución para semejante dilema, que vale recordar, ni él ni nadie supo encontrar, seguía cumpliendo lo que consideraba su responsabilidad: traer lo mejor del cine mundial a esa pequeña sala en Río de Janeiro, respetando siempre los mejores criterios de exhibición. Antonioni, Pasolini, Kurosawa, Tarkovsky, Chris Marker, Bresson, Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirschman, Patricio Guzmán, Fernando Solanas, José Luis Guerin, Lucrecia Martel, Sergio Oxman, Sandra Kogut, Maria Augusta Ramos.
Todos pasaron por nuestra pantalla. Una joven colaboradora de Avelar, Laura Liuzzi, relata que a veces los dos bajaban a retirar la hoja de taquilla de la sala. En una ocasión se exhibía Fausto de Murnau. Era una copia de 35 milímetros enviada desde Alemania tras laboriosas gestiones de Avelar. La taquilla indicaba 2 espectadores en la sala. Laura quedó desconsolada. Avelar no. Tranquila, joven, dijo con su voz de mar plácido. Si vinieron 2 personas y la película resultó importante para una, mi trabajo ya está completo. No tengo dudas de que él consideraba más audaz e incluso quizás más importante seducir a 2 personas para que vieran una película muda de 1926, que atestar la sala, como tantas veces lo hizo, con muestras más populares de cine norteamericano. Aunque siempre buscó el equilibrio entre programas más o menos desafiadores, se consideraba que el papel de un cine de repertorio era servir a la tribu de los raros, de los excéntricos, de los que no podrían saciar su hambre en salas de centros comerciales. Entre las muestras que Avelar organizó, una de las más exitosas fue un ciclo dedicado a Clint Eastwood, en el que se exhibieron 48 películas de ese director. Él nunca me lo dijo, pero estoy seguro de que, desde el punto de vista de su orgullo profesional, no hubiera dudado en cambiar cualquiera de las muchas funciones atestadas de ese ciclo por la sala semivacía en que un puñado de exóticos acompañó las 9 horas del extraordinario documental Al oeste de los raíles de Van Bing. Yo tampoco. Los curiosos, los aventureros y los aconjugados formaban la banda de Avelar. Con una frecuencia casi semanal se dirigía a sus colegas del IMS para anunciar: bajo un rato al café porque tengo una sumente. El acrónimo era un invento suyo y significaba Superintendencia de Asuntos de la Mente, Sumente. Se trataba de una especie de órgano soviético gestionado por un solo empleado, él mismo, cuyo acometido era suministrar atención psicológica a cineastas brasileños angustiados, ansiosos, deprimidos o en crisis creativa. Una clientela numerosísima que en un país más rico contaría con todo un hospital para aliviar sus penas. En este caso, Avelar se las apañaba para atenderlos él solo. Les indicaba el camino de las piedras de los programas de financiación. Les mostraba cómo podía mejorarse un guión. Les sugería finales para películas sin desenlace. Y entre octubre y noviembre recibía una romería de directores desamparados en busca de orientación sobre qué hacer para que se aceptaran sus películas en el Festival de Berlín, al que Avelar siempre estuvo muy ligado. Los jóvenes cineastas recién llegados al mundo del cine siempre pudieron contar con su apoyo. Fue él quien le sugirió a mi hermano Walter que se apuntara al premio de guión del Instituto Sundance con el texto de Estación Central de Brasil. Walter se lo ganó, dando un paso fundamental para la trayectoria del film, sin el que hubiera sido imposible su éxito posterior. Consta que había varias categorías de sumente Gold, sumente Diamond y así sucesivamente. Cada una correspondía a cierto nivel de carencia espiritual del beneficiario. He dicho hace poco que admiraba profundamente a Avelar, aunque a distancia. Todo lo que he relatado hasta ahora, su larga militancia en el cine, su trabajo en el IMS, incluso su generosidad hacia cineastas veteranos y noveles, es de hecho algo digno de admiración.
Pero si he usado este adverbio profundamente, lo hice en razón de una historia con la que quisiera encerrar ese testimonio. Se refiere a uno de aquellos su mente que Avelar le ofreció a alguien que sin duda, ninguna duda debía estar en la categoría platinum del programa, reservada a los casos más graves de desasosiego. En la época que transcurre esa historia, el año de 1997, yo no conocía ni a Avelar ni al angustiado en cuestión. Así que la distancia entre yo y los personajes era todavía más grande. 13 años antes de aquella cita, en 1984, Eduardo Coutinho, ya entrado en sus 50, había estrenado Cabra Marcado para Morir. La película, concebida como una obra de ficción, había sido interrumpida por el golpe militar y por fin salía a la luz en forma de documental, 20 años después de las primeras filmaciones. Había sido un periodo difícil para Avelar, una especie de limbo creativo para Coutinho, había sido un periodo difícil para Coutinho, una especie de limbo creativo en el que había empezado a dudar de sí mismo. El estreno lo había cambiado todo. La recepción de Cabra consagró su talento, tanto en Brasil como en el exterior. Aquella sensación de muerte en vida que había sufrido durante tantos años se había disipado solo para volver insidiosa en cuanto la película completó su ciclo de festivales y estrenos. Corrían los años 86, 87, 88, se saltaba la década, 90, 91, 92, 4, 5, y Coutinho no lograba realizar una segunda película. Años más tarde, charlando, me explicaría. Había muerto por segunda vez. Una nueva vida dependía del valor de dar la cara al rechazo. Ese gesto, como decía, se dio una noche de julio de 1997, cuando Coutinho buscó a Avelar, a la época director de Rio Filmes, órgano de distribuição e fomento cinematográfico ligado ao Ayuntamiento de Rio de Janeiro. Estava por celebrarse la sumente de consequências mais importantes para a história do cine brasileiro contemporâneo. Coutinho já não recordava se havia tomado uns tragos antes da entrevista. A seco ou não, se armou de valor e le dijo a Avelar que queria dirigir um largometraje que solo mostrara a gente hablando. Foi muito franco. Estava convencido de que a nadie le interessava e a lo que ele tinha por dizer. Portanto, havia decidido realizar uma película que solo a ele le gustaría ver. Não sabia se umas pessoas paradas hablando frente a uma câmera estática era cine ou não, pero a lo que tinha en la cabeza e ya no le quedaba a quien recurrir, salvo a Avelar. Era su último pedido de socorro. Avelar no dudó. Haz tu película, que yo me las arreglo para conseguir el dinero. Ahora que Avelar no está al alcance de las autoridades, cabría averiguar cuánto se jugó con darle a Coutinho la luz verde sin tener que someterse a la burocracia de los programas de financiación pública. Que Dios lo bendiga por eso. Ese gesto de coraje de un gestor de cultura está en el origen del renacimiento más espléndido de la historia de nuestro cine. José Carlos Avelar, ese déspota esclarecido, como Coutinho empezó a decirle en broma. Santo Fuerte, film que dirigió con los recursos conseguidos por Avelar, ganó el Festival de Gramado e impulsó la segunda vida de nuestro mayor documentalista. Cabra Marcado para Morir es un filme espléndido, pero no dejó seguidores. Es un sol frío, según las palabras del mismo Coutinho. Si no hubiera ido más allá de Cabra, tendríamos una obra maestra, pero no una obra. La obra se la debemos a Avelar.
Fue el amigo que le lanzó el salvavidas que necesitaba para alcanzar con vida la otra orilla del río, desde donde arrancaría para realizar las 9 películas que dirigió después de Santo Fuerte, gracias a Santo Fuerte. Haber estado en el origen de aquella que para mí es la obra más original del cine brasileño contemporáneo y una de las más importantes del cine documental de las últimas décadas, es uno de los legados que José Carlos Avelar nos dejó. Y uno no puede soñar con mucho más que eso. Todas aquellas 9 películas que siguieron a Santo Fuerte las produje yo. Conocí a Coutinho gracias a Santo Fuerte, ya que los dos participábamos de una mesa redonda donde se discutía su película y una mía, Noticias de una guerra particular, que codirigí junto con Katia Lund. Imposible exagerar la dimensión de ese encuentro en mi vida. Pocas cosas son más valiosas para mí que la amistad que tuve con Coutinho, y se la debo a Avelar. Vuelvo, por tanto, a lo que dije al principio. Nunca tuve intimidad con Avelar. Nunca pude decirle cuánto lo admiraba por todo lo que había hecho aún antes de conocerle. Ya no puedo hacerlo. Aprovecho, pues, esta oportunidad para declarar públicamente mi admiración en presencia de algunos de sus amigos más queridos. Esta es la razón de que estoy aquí. Es también la razón de que la sala de cine en Río de Janeiro, a la que él se dedicó durante 8 años, se llame Sala José Carlos Avelar. Muchas gracias. Paulo. ¿Podemos tener luz? Quizás sea una deformación profesional del historiador, pero voy a hacer un poco de arqueología. Y para distraer un poco al respetable público, voy a hacerlo en la medida de mis pobres posibilidades gráficamente. Yo creo que Avelar tenía 2 bases de apoyo muy fuertes en las cuales, a partir de las cuales, digamos, se desarrolló y que explican de una cierta manera su singularidad. Una de ellas, Jornal do Brasil. La otra, la Cinemateca del MAM, del Museo de Arte Moderna de Río de Janeiro. Entre las dos, la Avenida Río Branco, la antigua Avenida Central de Río de Janeiro, que comunicaba directamente los 2 puntos, la redacción del Jornal do Brasil y el Museo de Arte Moderna, donde estaba la Cinemateca del Río. Yo me imagino hoy a José Carlos Avelar yendo de una a otra. Claro que tenía un punto donde podía ver las películas, o por lo menos los estrenos, es la Cinelandia, nuestra Broadway carioca, que debemos a un inmigrante valenciano, Francisco Serrador, gran hombre del cine en Brasil, que cuenta la leyenda que llegó con una mano delante y otra detrás, o sea, sin un céntimo, y que fue un gran creador de utopías como la Cinelandia, ese centro de Río de Janeiro donde se integraban lo moderno, la industria cultural, el cine, la cultura popular, el ocio, todas las clases debían converger. Bueno, pues el amigo Avelar circula entre Jornal do Brasil y el Museo de Arte Moderna, donde está la Cinemateca. Para mí es muy importante recordar lo que es Jornal do Brasil. Jornal do Brasil es, en ese momento, los años 60, 70, un diario que
publicado en la capital, o mejor dicho, en la ex capital, porque la capital se la llevaron a Brasilia. Era un diario de referencia, era un diario, digamos, de la clase media y alta. El diario popular era O Globo. No es que fuera más conservador, como ahora se lo dice, era el más popular. El Jornal do Brasil era más sofisticado. Era el que empezó la modernización de la prensa en Río de Janeiro, cosa que luego en São Paulo haría también el Estado de São Paulo. El caso es de que, digamos, a falta de publicaciones culturales que tuvieran una distribución grande en Brasil, la vida intelectual, tanto en la crítica literaria, la crítica artística, como la crítica de cine, se hacía en los suplementos, en el suplemento cultural del Jornal do Brasil, como en el suplemento literario del Estado de São Paulo. Y quien dice crítica de cine en Jornal do Brasil, en el suplemento literario, lo que hace Avelar no es lo que uno espera, digamos, del crítico de cine. Por ejemplo, en Globo, para que las cosas quedaran claras, había un bonequinho, o sea, un muñequito que según su posición ya indicaba si la película era buena, horrible, sufrible o lo que fuera. O aplaudía de pie, o estaba sentado, o incluso podía estar durmiendo. Entonces estaba claro, o sea, el crítico de cine, como dice Avelar en uno de sus textos, lo que se espera de él y lo que espera el director del diario, este señor que puede publicar o no su texto, es que le diga claramente al lector y al espectador, vaya al cine, no vaya al cine, vaya a verla, no vaya a verla, en fin, ese tipo de cosas. No es lo que hacía Avelar. Avelar hacía algo que era muchísimo más ensayístico, pero no solamente hacía algo ensayístico, sino que muchas veces sorprendía e irritaba a los mismos cinéfilos, porque tenía una forma muy peculiar de hablar del cine. Era desmenuzar una parte de la película, no la película entera. Una secuencia, digamos, por ejemplo, era el punto de partida para explicar el interés o lo que tenía de particular esa película, el mecanismo, digamos, la puesta en escena de esa película. Yo les voy a dar como ejemplo de esa forma peculiar de abordar el cine, lo que él hizo incluso en una monografía sobre Dios el Diablo en la Tierra del Sol, de Glauber Rocha, ¿no? Él empieza analizando una secuencia que está más allá de la mitad, la secuencia donde el cangaceiro Corisco interpreta, digamos, una especie de diálogo entre él y Lampião, el gran jefe de los cangaceiros que murió ya. Entonces él cuenta el diálogo que tuvo con Lampião antes de morir. Entonces, de pronto, le cambia la voz, le cambia la actitud, y es a veces Corisco, a veces es Lampião, y lo que hace Avelar en ese capítulo del libro dedicado a Dios y el Diablo en la Tierra del Sol es analizar el comportamiento de tres personajes, el de Corisco, el de Lampião, hasta ahí uno podría decir que es una cuestión de interpretación, una forma original de asumir la herencia cristiana, y el tercer personaje es la cámara. O sea, lo que le interesa también a Avelar es mostrar que la cámara se comporta como un personaje. De vez en cuando lo corta aquí al actor, de vez en cuando se corre en un mismo plano más adelante o abre. En fin, hay una puesta en escena. Pero ese es el primer capítulo del libro sobre Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. O sea que hasta ese momento el lector no sabe de qué va la película. Si no vio la película, no tiene un resumen, digamos, una sinopsis o algo así. Él empieza ahí. Y eso era algo que evidentemente era extremadamente sorprendente, ¿no? Como mínimo, de la parte de lo que se suponía que era un crítico de cine, que no estaba ahí para decir la película es buena, es mala o otra cosa, ¿no? Incluso leyendo textos de Avelar antiguos, algunos de ellos recogidos en un libro, encontré algo que me parece muy ilustrativo, una paradoja absoluta. A mí me parece increíble, ¿no? Él hace por una vez lo que manda el manual. Y empieza su artículo: conviene decir antes de nada que Fama, película de Alan Parker, no es una buena película.
Entonces explica que eso es lo que está esperando el lector y su editor, que aprovecha para darle una pequeña patadita al editor y al director, que evidentemente lo presionan y que a veces no publicaron sus artículos o que a veces publicaron sus artículos a medias, etc. Entonces dice, eso es lo que espera, digamos, de una crítica. Y 3 párrafos más adelante dice, pero conviene añadir que es bueno ver esta película. Y entonces explica por qué esa película muestra, digamos, ciertos mecanismos de la industria de Hollywood en ese momento y cómo es, por lo tanto, interesante verla. Este ojo de Avelar para el cine, para mí tiene que ver, en primer lugar, no solamente con su conocimiento del cine en la Cinemateca, sino con su trabajo en el Jornal do Brasil. En el Jornal do Brasil él se encargaba del diseño de la primera plana. O sea, en un momento de modernización de la prensa, él está en el corazón, digamos, del cambio, ¿no? Él ve la relación entre texto y diseño, entre texto y fotografía, cómo el diario puede llegar al público, cómo el diario puede conquistar un nuevo público. Él está en el corazón, digamos, en la fabricación del diario permanentemente. Además, Avelar no es un hombre, digamos, solamente de letras. Avelar es un hombre con una cámara. Es más, no con una, sino con 50. Tiene una colección de 50 Leicas, porque él no usaba cualquier cámara, solamente Leicas. Como él decía a veces, es que yo soy alemán. Avelar era alemán, pues ustedes no lo saben, hablaba alemán perfectamente bien, hablaba varios otros idiomas, pero cuando él tenía que resumir su personalidad, decía, es que yo soy alemán. Bueno, en todo caso, desde el punto de vista fotográfico, fue una pasión de toda su vida, como lo dijo recién Claudia, mostrando su minucia, ¿no? de leer y de anotar los manuales y conocer cómo funcionaba y todo eso. Pero eso quiere decir que Avelar era un hombre que permanentemente estaba viendo, fijándose en el encuadre, fijándose justamente, tomando esa distancia que hay entre lo que uno selecciona y lo que queda fuera. Y él veía las películas con el ojo de un fotógrafo. Él veía las películas con el ojo de alguien que está haciendo el diseño, la presentación gráfica de un diario. Alguien que tiene también la preocupación con el público, porque se trata de eso en el diseño de la primera plana, ¿no? Es la vidriera del diario. Entonces, él no escribe para eruditos. Esas palabras griegas como diegesis y esas cosas, ustedes no las van a encontrar en los textos de Avelar. No es un crítico con jerga o tecnicismos, es un crítico que desmenuza la película, pero la hace con el lenguaje coloquial que podríamos tener o que podría tener cualquier hijo de vecino si después de ver la película se sentara a tomar un shot, como se estila en Río de Janeiro, y discute de la película y habla, ¿no?, a calzón quitado de la película. Eso también es un elemento que me parece muy importante. Por otro lado, en el Museo de Arte Moderno, la Cinemateca era y es una parte mínima del museo. Todos los capitostes de Río de Janeiro, que para quienes el museo ha sido un elemento de valorización social, no se han preocupado mucho con la Cinemateca, que ha tenido que vivir muchas veces del dinero público, de ayudas y todo eso. Pero gracias a eso, Avelar estaba en contacto con uno de los focos de efervescencia cultural y en las artes plásticas. No solamente, digamos, estaba vinculado al arte visual en la fotografía y el cine, sino también en las artes plásticas. Hay que decir, porque no se ha dicho todavía, que Avelar era un autodidacta, pero un autodidacta absolutamente voraz, sin límites y de una capacidad de absorción increíble. O sea, él no hizo ninguna universidad, trabajó desde siempre en el periódico, se ganó su vida así, pero a partir de eso logró transformar su instrumento de trabajo en instrumento de conocimiento y en instrumento de desarrollo
de su propio trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento, digamos, de esa combinación del trabajo periodístico y del trabajo en la cinemateca son fundamentales para entenderlo. Él escribe con la preocupación periodística de que debe comunicarse con el público. El Jornal do Brasil le permitió no solamente ir a Cannes, sino a Berlín, se ha mencionado aquí, ya también, a partir de ahí a San Sebastián y otros festivales como Guadalajara. Guadalajara es consecuencia de alguna manera de Cannes, porque en Cannes él se volvió no solamente hizo ayuda psicológica a los cineastas brasileños que tenían alguna película en competencia o proyectadas ahí que se encontraban muy mal frente a esas circunstancias, sino que prácticamente todas las noches, después de la última proyección de prensa, reunía brasileños, latinoamericanos, ahí había mexicanos, y de ese contacto es donde surge su vínculo con el Festival de Guadalajara y a partir de ahí con el cine de América Latina. Se ha mencionado aquí, yo creo que hay que añadir, este gráfico muestra, digamos, la situación, digamos así, espacial de donde evoluciona, donde circula Avelar. Pero hay también la circunstancia de tiempo, qué época vive Avelar. Y ahí es importante decir que él es, de alguna manera, alguien que creció, surgió, amadureció en la época del Cinema Novo, con El Sol, de la Tierra del Sol, de Dios y el Diablo. O sea, esa es lo que marca la escena primitiva, digamos, si pudiéramos decirlo así, que lo marca definitivamente. Él vive una época de creación de nuevas formas, de experimentación, de búsqueda de lenguajes, en que todo es posible, y él justamente eso lo estimula porque él está abierto a ese tipo de evolución. Él ve lo que está por detrás de la pantalla, él ve lo que viene antes, cómo se proyectó esa película, cómo se escribió esa película, cómo se montó. Él tiene el conocimiento y el contacto con las personas. Él es un contemporáneo de toda esta gente del Cinema Novo que crece. Y la segunda cosa que lo caracteriza, que eso es menos interesante que en cuanto al tiempo, es evidentemente la dictadura militar. O sea, él vive tiempos que son tiempos muy duros, tiempos muy largos para cualquier país, incluso de América Latina. Fueron 21 años, del 64 al 85. Quizás haya en esa especie de torneo de víctimas en que hoy es tan frecuente, quizás haya otros que puedan decir que sufrieron más en Chile, sufrieron más en Argentina. Nadie sufrió durante tanto tiempo, 21 años, en América Latina, ¿no? Yo recuerdo que aquí se decía que uno de los problemas del franquismo era el tiempo. 40 años es demasiado, ¿no? Aunque en los últimos años hubiera más libertad, pero la falta de horizonte era terrible. Bueno, pues justamente eso es también algo que ha marcado la trayectoria de Avelar, ¿no? Yo creo que su forma de escribir no era solamente desmenuzar el mecanismo de la película o del cine por detrás de la película. Él decía que cada película es una forma de hablar del cine, no solamente de esa película, del cine, de abrir la mente del espectador, pero también de mostrar la relación que había entre el cine que se estaba haciendo y la época en que estábamos viviendo. Entonces, sin hacer, digamos, ningún tipo de sociologismo elemental, él trataba de vincular las películas y de ver lo que revelaban sobre el momento, nuestra circunstancia, la época. No necesariamente la de los brasileños, puesto que, una vez más, hablaba del cine brasileño, pero hablaba de todo el cine que se estaba haciendo, ¿no? Y yo creo que si quisiera recordar una frase que él escribió en un texto sobre el Cinema Novo, cada vez que interrogamos una película es nuestra manera de ver y de vivir que estamos interrogando. O sea, lo que estamos
aclarando con el análisis de esa película, va mucho más allá de la película o del cine mismo, ¿no? Y él tenía también una forma de ver la relación película, crítica y público como parte de un único proceso. Si faltaba uno de los elementos, ese proceso no estaba completo, faltaba algo ahí. Y su papel era justamente un papel entre la película y el público, ¿no? Él decía, el cine es un provocador de imágenes oníricas, y que de alguna forma analizar una película es proyectar esa otra imagen inventada por nosotros mismos. O sea, su propio análisis de la película es parte de la película. No tenía la intención de describir la película, de decir, bueno, como de ponerse en el lugar del cineasta, sino de añadir a la película su propia visión del film y del cine que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que quizás eso ayude a entender, digamos, la originalidad del trabajo de Avelar. Yo no quisiera alargarme demasiado. Mucho se ha dicho aquí sobre su capacidad con las personas más diversas. Hay una expresión que a mí me encanta en castellano, que se le aplica a él muy bien. Él tenía el don de gentes, ¿no? Él tenía esa capacidad extraordinaria de relacionarse con personas de distinto país, de distintos medios, de distintas preocupaciones, en los momentos mejores como peores. Y él tenía también otra expresión española que le va como un guante, don de lenguas, ¿no? O sea, Avelar sin esa capacidad de hablar varios idiomas y por lo tanto de entender otras culturas. Yo soy alemán, como él decía, ¿no? No se explica, ¿no? En particular su capacidad de transformar el trabajo en las distintas instituciones en que trabajó, en Embrafilme, en Riofilme, en el Petrobras, en el Instituto Moreira Salles, en algo que iba aumentando, ¿no? Como círculos concéntricos se iba difundiendo, y en su capacidad también para entender que los tiempos nuevos imponían a veces que uno se volviera productor de su propio trabajo, ¿no? Cuando la prensa, lamentablemente, fue achicando el espacio para los ensayos, para la crítica de cine, incluso los diarios desaparecieron, como Jornal do Brasil, él creó otro tipo de medios, de recursos. Yo valoro muchísimo la revista Cinemais, en particular, que él dirigió entre el 96 y el 2000, en un momento muy difícil para el cine brasileño incluso, y en la cual justamente una parte muy fuerte eran las entrevistas larguísimas, hechas a veces entre varios, con los mismos cineastas brasileños. Yo creo que eso fue algo muy importante como para mantener vivo un cierto pensamiento sobre el cine, ¿no? Que simplemente no fuera una visión puramente economicista de decir necesitamos tal ley, necesitamos cuota de pantalla, necesitamos esto, una discusión economicista que dominó el cine brasileño en los últimos 20, 30 años y que muchas veces lo hizo en detrimento de una discusión más de fondo, ¿no? ¿Qué películas estamos haciendo? ¿Qué películas están viendo los brasileños? Porque lamentablemente las películas que más nos interesan no son las que atraen el público brasileño, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, evidentemente, y él era lúcido sobre eso, pero tenía esa forma de reaccionar, de decir, hagamos lo que hay que hacer, sigamos haciendo ciertas cosas porque estamos, digamos, transmitiendo. Yo creo que esa idea de la transmisión también es importante y lo que explica el hecho de que pudiera ser profesor en determinado momento, esa idea de transmitir una cierta herencia de otra época, de esos años 60, 70, donde el cine tenía en nuestra cultura, en nuestra vida, una vigencia muchísimo mayor que la que tiene hoy, ¿no? Entonces,
Yo quisiera simplemente recordar que su capacidad, digamos, su claridad sobre lo que el cine revelaba sobre la sociedad, lo llevó a reunir un conjunto de textos y darle forma a un libro que para mí es quizás el más importante que nos ha dejado, muy mal editado en su época. Yo lo estuve mirando últimamente y en la dedicatoria él me dice que el editorial le hizo un desastre y le cambió muchísimos nombres y palabras y todo eso, entonces a veces los corrigió de su mano, que es El cine dilacerado, un libro sobre el cine brasileño y la época de la dictadura entre el 68 y el 78, donde uno ve que su capacidad de desmenuzar película por película podía llegar a componer un cuadro general del cine en un determinado momento y qué momento, ¿no? Entonces, y quizás porque los homenajes póstumos, por más que nosotros tengamos ganas de sacarle algo aleccionador, yo concluiría con dos ideas. Una que es una frase de Jean Renoir que encontré, que me parece que ilustra muy bien lo que hacía Abelard. Jean Renoir, claro, cineasta, nunca podía olvidarse que era hijo del gran pintor. Y entonces él muchas veces hablaba del cine y hablaba del arte en general. Y él dice, el arte consiste en abrir una ventana hacia algo que el público no había notado. Y a partir de ahí, tener una pequeña conversación amistosa con el público. El tono de conversación que tenían los ensayos de Abelard tiene para mí mucho que ver con eso. Hay una modestia, digamos ahí, que llevada hasta sus últimas consecuencias es muy fuerte, ¿no? Es un elemento poderoso de querer realmente influenciar el pensamiento de la gente, hacerlos reflexionar, ¿no? Y yo creo que esa idea de conversación no fue antes de escucharlo yo, lo juro, pero si yo anoté esto fue porque pensé en Coutinho. Y me pregunto si justamente esa valoración de la conversación que tenía Abelard, esa valoración de la relación, digamos, casi de la tradición oral, ¿no? De la cultura oral, eso de que hay una relación entre lo que uno habla y lo que uno escribe, ¿no? Por lo menos en él era muy evidente, ¿no? Yo me pregunto si eso no lo llevó justamente a decirle que sí a Coutinho, que quería hacer una película donde la gente lo único que hace es hablar, y Coutinho desesperado decía, son intraducibles estas películas, son inexportables, porque te imaginas leer subtítulos de un tipo que está hablando todo el tiempo, varios, aunque sean varios, es terrible, ¿no? Yo no sé si es el hecho de que no está él aquí entre nosotros, quisiera que pensáramos un poco en la diferencia entre esta época, 60s y 70s, con todo el sufrimiento que tuvieron, pero con toda la efervescencia que nos aportaron algo extraordinario. En aquella época hay una frase que resumía, digamos, la esperanza y el espíritu de la época, es esa frase de Glauber, una cámara en la mano y una idea en la cabeza, ¿no? Ojalá nuestra época no termine con un teléfono en la mano y un selfie en la cabeza. Muchas gracias.